agradezco que estén aquí participando, compartiendo. Y mi idea es hacer insight. Ustedes se acuerdan que insight significa que le caigan los 20. Espero, por medio de ejemplos, esquemas mentales o virtuales, poder hacer que de su inconsciente salga la información suficiente para que puedan trabajar internamente en cuanto a la información que les voy a participar. Esta información que les voy a participar tiene 25 años de investigación. Yo no sabía que era investigador, hasta que fui descubriendo que mis propios consultantes empezaban a referirme al trabajo interno que ellos hacían. Y la otra es el mismo trabajo que se hizo antes de que el libro se editara. La información que tengo es información que fui recopilando durante 25 años. Esta información está catalogada, está experimentada, fue probada dentro de mi cuerpo, en mi cuerpo. Siempre he dicho que para haber escrito este libro y para hacer la terapia que estoy haciendo, creo que es innovadora, creo que es vanguardista. Al fin y al cabo soy Acuario, el Acuario es vanguardista. Fui recopilando la información en el cual pude haber entrado con el permiso del consultante en sus propias corporalidades, que es donde están todos los registros de vida que hemos tenido. Le digo a mis consultantes cuando estoy en terapia que estoy completamente enamorado del cuerpo humano, porque el cuerpo, aparte de ser un vehículo de vida, el cuerpo es donde está grabado el pasado, el presente y el futuro. Si ustedes quieren resolver algo que está pasando en la vida actual, tienen que ir al pasado. El pasado muchas veces lo buscamos en la mente, y en la mente realmente nos va a dar la información que le convenga. Se le llamó inconsciente porque la mente no le convenía darte una información presente de una información del pasado en sufrimiento. Entonces, si el pasado fue sufriente, la mente no quiere recordarlo porque no quiere volverlo a sufrir. La mente por sí sola tiene un estatus de conveniencia, tiene un estatus de confort, tiene un estatus de no sufro, no quiero. Sin embargo, ella misma nos lleva al sufrimiento. Cuando nosotros vamos queriendo evitar un sufrimiento, es la mente la que dice espera, aguarda, no lo hagas, o sencillamente nos bloquea. Sin embargo, la idea es ir viendo que dentro de nuestra mente consciente, en el inconsciente, está guardando la información que necesitamos. Hay de aquel terapeuta transhumanista que pueda localizar en el sentimiento y en la emoción la información que un consultante necesita para poder hacer las modificaciones que desea o salir del bloqueo que tiene, o incluso ahora que nos hemos estado metiendo en corporalizaciones, lógicamente descubrir qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Me voy a una frase de Ida Rolf que dice: el cuerpo no es más que uno de los medios que utiliza la vida para comunicarse con nosotros. Aquí el afán es que ustedes vean que el cuerpo es el que tiene toda la información del pasado depositada. El problema es que si tú sufriste en tu pasado, es posible que la mente no te dé la información del momento ni de las circunstancias en las que has sufrido. Hay muchísima gente que me ha dicho, fíjese que yo recuerdo muy pocas cosas de mi infancia, o cuando me da la oportunidad de reunirme con mi familia, o con mi hermana, o con mi mamá, que no las veo frecuentemente, qué bien recuerdan sobre mi infancia, pero yo no la recuerdo. Entonces, es lógico que nosotros recordemos lo bueno, pero no recordemos lo malo. Inclusive he escuchado estas palabras de mucha gente cuando me dice, pero doctor, dice, ¿cómo usted me dice que a mí me lastimaron cuando realmente fui la hija única, la hija consentida, fui la única hija y me dieron de todo?
Y entonces, cuando una persona va sufriendo, lógicamente hay una historia donde lo dejó grabado. La idea de la plática es seguir insistiendo en que vivimos en un sabotaje, estamos en sabotaje, y sin saberlo, no solamente el haber creado nuestro propio sabotaje, ser autosaboteadores, estamos creando saboteadores. Todas las personas que actúan en contra de nosotros, todas las personas que no nos dan resultados, todas las personas que no nos obedecen, todas las personas que no siguen las indicaciones que les damos, son saboteadores. Pero ellos no son los malos, ellos no son los desobedientes, ellos no son los irrespetuosos, sino somos nosotros los que les hemos dado el punto de referencia para hacerles ver dónde ellos nos pueden sabotear. Para las personas que pudieran conectarse por primera vez, les comento que la palabra sabotaje la retomo cuando los piratas se amotinaban en un barco y tomaban el barco, capturaban al capitán, lo amordazaban, y ellos eran los dueños, amos y señores del barco. Después me fui a buscar la palabra boicot, que para mí es un sinónimo, y después me quedo con la palabra sabotaje. Cuando empiezo a meterme a ver la palabra sabotaje, hubo mucha gente hace 25 años que me decía, la gente no lo entiende. Y yo me metí en sus paradigmas. Cuando la gente me decía, no escribas o anotes la palabra sabotaje, yo fui muy obediente y fui resguardando, fui rezagando mis teorías, fui rezagando mis carpetas, mis archivos, mis documentos de Word. Y pensé que tenía que encontrar la palabra más adecuada, la manera más adecuada, la dirección más adecuada para poder llegar a la gente. Porque yo ya estaba teniendo resultados con los pacientes, con los consultantes, cuando yo esquematizaba en el pizarrón los mismos esquemas que ustedes van a encontrar en el libro. Los esquemas que fui haciendo en el libro, no sé si vinieron de una estructura de un maestro mío de metafísica que tuve, Thomas Michael Powell. Él me agradaba mucho cómo en el pizarrón esquematizaba leyes de vida. Y bien dice que lo que más admiramos es lo que nosotros mismos tenemos. Tal vez lo tomé como un identificador o una identificación de cómo ir plasmando lo que yo quería darme a entender. La ruta crítica del esquema que yo tomé fue ir pintando monitos y muñequitos y rutas críticas, flechas. No conocía yo todavía lo que eran mapas mentales. No conocía todavía a la mamá de la programación neurolingüística, que es Virginia Satir, que fue Erickson. Dirán que fue Richard Blander o Grinder, pero yo en alguna ocasión le decía yo a un especialista de programación neurolingüística que Grinder y Blander, ¿a quién observaron para poder crear la programación neurolingüística? Pues a Virginia Satir, una de las mejores psicoanalistas de Estados Unidos. ¿A quién se pusieron a observar en sus trabajos psicoterapéuticos? A Erickson. Entonces, ahí, en toda esta información de esquematización, las pantallas mentales, las visualizaciones en diferentes enfoques, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, la situación de ser auditivo, kinestésico, visual, todo esto yo ya lo venía manejando en una estructura que fue despertando dentro de mí mediante los estados regresivos y la limpieza interior. Yo recuerdo que fui un estudiante fantasma en la Facultad de Medicina y yo recuerdo que era un pánico tremendo el que si el maestro hacía una pregunta y nada más de pensar que yo ya sabía esa pregunta y en segundo lugar pensar que yo podía responder la pregunta y en tercer lugar que yo podía levantar la mano para ello, con eso yo ya tenía un hueco en el estómago y una taquicardia y reseca la boca. Cuando voy liberando mis emociones, cuando voy trabajando con mi sistema emocional, cuando voy trabajando con mi cuerpo emocional, cuando voy trabajando con mis memorias, pues resulta que voy buscando información y encuentro
que todo eso pertenecía a uno de los 14 programas que tenemos, al No Valgo. A veces le digo a mis consultantes que yo vine a esta vida a trabajar el no valgo. La minusvalía me ha acompañado a lo largo de la vida. Tuve un padre, como les decía en la plática anterior, que sus dos palabras favoritas eran pendejo y perdedor. Y una tercera información, yo recuerdo haber sido campeón de goleo. Yo tenía mi pase para jugar con Pumas. En bachillerato ya el visor de Pumas ya nos había visto a mí y a un gran compañero, Campos, René Campos, que se lo llevaron primero, en primer lugar. Y realmente toda esa información se fue bloqueando, hasta que supe realmente me había yo saboteado en la vida. La palabra sabotaje, regresando a ello, y sigo insistiendo, es la obstrucción a un proyecto. Si mi proyecto de vida es tener mejor economía y no lo estoy logrando, ese proyecto está obstruido, por lo tanto hay un sabotaje. Si mi proyecto es mejorar mi relación sentimental y se está bloqueando, eso es un sabotaje. Porque si mi proyecto es tener una mejor relación sentimental y no lo estoy logrando, lógicamente se está obstruyendo ese proyecto. Y ahorita voy a repetir las causales de la obstrucción al proyecto. Nosotros tenemos dos maneras de obstruir esos proyectos. La primera manera es el autosabotaje y la segunda manera es formar saboteadores. Le dije a José Alberto, quien me asiste, que la plática se iba a llamar Rebeldía contra Sabotaje, porque creo que he sido demasiado complacientes utilizando las palabras adecuadas para no sentir fuertemente las palabras, para no sentir fuertemente los hechos, para no sentir fuertemente las circunstancias. Y de sabotaje, en lugar de decir es un niño saboteador, es tan fácilmente decir es un niño rebelde. Como que consecuentamos la situación de decir se está rebelando. Pero no sé si se dan cuenta los que han sido padres, ¿sí?, que cuando nosotros vemos que un niño se revela, hay dos cosas que están pasando en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Por un lado estamos rechazando y sintiendo ira por la rebeldía, pero por el otro lado como que hay un orgullo interno que se está despertando y una satisfacción que se está moviendo internamente cuando vemos que el niño es rebelde. Inclusive nuestras amistades, nuestros familiares que no están constantemente conviviendo con nosotros, con ese hijo rebelde, podrían decir que lo consecuento, la palabra consecuente, no dejar o permitir que, ¿sí? Es que el niño ha roto muchas cosas, ¿no? Es un niño rebelde. El niño hace berrinche, es un niño rebelde. Sin embargo, la rebeldía para mí es el producto de un sabotaje. Yo hago un esquema en el pizarrón cuando le explico cómo llega a ser tan fuerte e invalidante la energía emocional de un adulto. Si nosotros comparáramos la energía emocional de un adulto cuando nos invalida, imagínense un adulto de cualquier edad que tiene de unos 60 a unos 70 de estatura, pesa 80 kilos en su peso corporal y tiene una fuerza en su mano de unos 5 kilogramos, por poner un punto de referencia al azar. Cuando el adulto invalida, si la invalidación, la emoción, el regaño, la agresión mental o emocional fuera del tamaño de su estatura, comparando la emoción con la estatura, imagínense cuando descarga el adulto su emocionalización al regañarnos o invalidarnos. Invalidarnos, podría yo decir que el adulto le gritó al niño, eres un estúpido. O aquí en Veracruz se utiliza mucho la grosería, ¿no? Vete a la quién sabe qué, ¿sí? Te vas a tragar esto, ¿sí? No hay otra más que esto que te vas a tragar. Imagínese un niño de 4 años de edad, 8 años de edad, 1,20 de estatura, 40 kilos de peso, y en su mano una fuerza de 500 gramos.
y que su emoción con la que resiste la agresión del adulto, comparativamente, sería de su propio tamaño, dijimos 1,20. Si lo vemos de una altura de 1,60, 1,20, y el niño se voltea hacia el límite de estatura del adulto y es invalidado, avasallado, entonces el niño lo que está haciendo es resistir, pero va a resistir con la emocionalización o emoción de su tamaño, por poner la analogía. Cuando viene la emoción del adulto, el niño está observando esa agresión en 75 grados de angulación, ¿sí? Y lo ve de su estatura del adulto. Cuando el niño es agredido, la carga emocional la soporta esa emocionalización de él, y a eso le llamamos resistencia. Entonces, la resistencia es la que genera el choque emocional en el niño, y el niño va a resistir, pero va a ser vencido por la emoción que viene en 75 grados de angulación. Si nosotros no liberamos la emoción a lo largo de la vida, si no vamos limpiando nuestras emociones porque no sabemos hacerlo, ¿sí? Es posible que pudiera ser que soy el único terapeuta emocional. El niño puede ir creciendo y convirtiéndose ya en adulto y tener la misma estatura o la misma fuerza física. Me regreso a la fuerza del puño o de la mano de un adulto de 5 kilogramos contra 500 gramos del niño. Es avasallante, es infinita, ¿sí? Recuerdo que en un estado regresivo que yo me hice, sí, encontré que a mi padre yo le llamaba la bestia desde los 8 años de edad, ¿no? O sea, era magnificado el volumen y el tamaño de la mano de mi padre cuando me golpeaba en la cabeza o me daba de patadas. Entonces, esa agresión, cuando tú la manejas, la soportas o la resistes en 75 grados de angulación y creces ya con tu adulto, ¿qué crees? Vas a seguir sintiendo el mismo miedo aún cuando seas adulto. Le llamaremos respeto. Vas a seguir sintiendo la misma sudoración, la misma taquicardia, el mismo hueco en el estómago cuando estés enfrente de tu padre, aún cuando ya seas adulto. Tengas la misma idea, tengas la misma emocionalidad que él. Pero es porque, ¿qué crees? Si de niño lo veías emocionalmente en resistencia, 75 grados de angulación, cuando tú creces, ahora tú lo vas a ver como si él tuviera un tamaño emocional de 2 pisos de altura, ¿sí? Por eso persiste el avasallamiento, la subyugación. Pero aquí hay un mecanismo muy interesante, ¿no? Que ya no lo vas a ver con miedo, porque el miedo lo bloqueaste con el no siento del que hablé la vez pasada. Ahora lo vas a ver con odio, ahora lo vas a ver con ira, ahora lo vas a marginar de tu vida, ahora lo vas a rechazar. El problema es que si esto no lo liberas internamente, este holograma que tú formaste de la imagen de tu madre, la imagen de tu padre avasallantes, este holograma se lo vas a ir poniendo a tu pareja, a tu maestro, a tu autoridad, a tu jefe o a tu patrón. ¿Cuántas personas manejaron la situación del avasallamiento en la infancia que están viviendo un acoso laboral tan severo? Podríamos decir que el acoso laboral es el desgraciado político que fue impuesto en una dependencia gubernamental para que fuera a ejercer situaciones administrativas o de organización. Pero yo recuerdo que los empleados, compañeros míos, siempre tenían pánico cuando hacían cambios administrativos o políticos. Ahí fue donde fui viendo que si tú estás en estado de víctima constante, permanente, lógicamente esos hologramas se lo vas a poner a ese jefe, ese holograma del padre, la madre, se lo vas a poner a tu director, a tu jefe. Por eso hay tanto bullying, ¿no? ¿Sí? Les ponía un ejemplo hace 2 pláticas de un chico de 32 años teniendo una base y una plaza de 2 años con un horario de su base de 7, 8 horas de trabajo, que llegó con una taquicardia, una hipertensión, un dolor precordial, y
me comenta que su jefe lo ponía a trabajar de 7 de la mañana, su nuevo jefe impuesto políticamente, lo ponía a trabajar de 7 de la mañana a 1 de la mañana. Entonces en ese momento agarro tranquilamente, saco mi cartera y le digo, ¿cuánto por tu cuerpo? Se me quedó mirando muy raramente, le dije, no soy homosexual. ¿Cuánto por tu cuerpo? ¿Cuánto vale realmente tu cuerpo para que estés depositando todo el acoso laboral que estás recibiendo por la cantidad de dinero que te pagan por tu base? Este muchacho lógicamente vivía en sabotaje. ¿Por qué? Porque había venido teniendo grabado una situación de avasallamiento, subyugación, sometimiento. ¿Tienes problemas de cuello, de nuca? Tienes un programa de subyugación. Tienes problemas y dolores y te estás tronando constantemente en la nuca, tienes un problema de subyugación. Cuando un consultante conmigo está haciendo sus dinámicas y de repente me dice, doctor, me está doliendo mucho la nuca, no la soporto, entonces le digo, ¿te acuerdas que los bueyes tienen un madero en la nuca? ¿Sí? Bien, a eso le llaman yugo. El madero que tienen los bueyes en la nuca es para que no reparen y sigan jalando la yunta. Y entonces le pido que visualice o imagine con los ojos cerrados un sociodrama que le pinto. Imagínate, le digo, a un niño de 8 o 13 años de edad, en donde un adulto con su mano en garra te agarra por la nuca y te agacha la cabeza y te obliga a hacer cosas que tú no deseas. Te somete, te suprime, te subyuga, te avasalla. Todo eso está aquí en la nuca. Entonces, el sociodrama que le pido hacer hace que sus carpetas, sus archivos, su software empiece a abrirse y empiece a tener imágenes del pasado haciendo un estado regresivo. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a ver ahorita, él va a haber un momento en que puede hacer que se convierta en un saboteador. ¿Cómo? Sencillamente incapacitándose. ¿Cómo? Sencillamente tomando las hojas de la papelería de la oficina, pero las hojas que él necesita en su casa las tiene que comprar de su peculio, no sacarlas de la oficina. Los lapiceros, las grapas, material de curación de un hospital. ¿Sí? Entonces, ante la situación del acoso laboral, el niño interior de él va a hacer algo muy especial. ¿Qué va a hacer? Sabotear. Cuando una madre me lleva a su hijo y le digo, me dice la mamá, ¿no? Se queja de que es rebelde, se queja de que es agresivo, se queja de que inclusive hasta la ha intentado golpear. Yo a veces hago una pregunta irónica, le digo, ¿desde cuándo usted perdió el poder? Sí. El poder lo va a perder dependiendo de la estructura de la infancia de ella misma, donde ella quiso sabotear y no pudo hacer, donde ella quiso defenderse y no lo pudo lograr, donde ella quiso evitar la agresión y no lo pudo detener, donde ella quiso recuperar lo que perdió porque su padre se alejó de ella y no lo pudo lograr. Entonces, cuando empiezo a darles la teoría, porque originalmente mi libro era la teoría que yo daba en la terapia, empecé a ver que había muchos cambios familiares, había muchos cambios de conductuales, en donde yo tenía que hacer una dualidad de la terapia. Si veía que el chico no me respondía, si veía que el chico no tenía obediencia, que no ejecutaba las dinámicas que yo le pedía, porque hay un trabajo interno de fortaleza mental que hay que hacer para la terapia. Sí. Entonces, yo lo que hacía era decirle a la mamá, venga usted a la terapia. Después fui reformando mi terapia y le fui diciendo a las personas, sí, por el tipo de sabotaje que están viviendo a nivel familiar, su hijo va a venir a una terapia y usted como mamá va a venir a 3. La primera vez me dijo una mamá, ¿usted quiere ganar más dinero? Y le dije, no. Pero le voy a dar un ejemplo. Si usted me puede pagar una consulta al mes,
Su hijo va a venir este mes y usted dentro de 3 meses. Perdón, su hijo va a venir hasta dentro de 3 meses, porque usted me va a venir mensualmente durante 3 meses seguidos. Si usted me puede pagar una consulta por semana, su hijo va a venir a esta consulta y las siguientes 3 semanas va a venir usted y hasta la cuarta, quinta semana va a venir su hijo nuevamente. Porque con quien tengo que trabajar más el sabotaje de los hijos es con la madre. ¿Sí? El padre lo voy a excluir, después hablaremos de ello si tienen alguna pregunta ustedes. Pero para mí la madre es la cabeza de familia emocionalmente, la que mueve, como dije la vez pasada, toda la energía emocional de la casa. Incluso hasta para cuando dije que el lorito dice groserías o el perrito muerde los tobillos o carcome las mesas o las patas de las sillas. Cuando regreso a la situación del sabotaje, ese niño en esa estructura no va a poder contra la fuerza emocional del padre, no va a poder contra la fuerza física del padre, ¿sí? O sea, si se acuerdan, yo a los 8 años le llamaba a mi padre la bestia por cómo golpeaba. Entonces, yo esto lo descubrí en un estado regresivo. Yo no sabía, yo me pasé 30, 40 años sin saberlo, pero recuperé memorias por mis propios estados regresivos que yo hago, mis propios procesamientos. Yo descubrí cómo sí hacer introspección, que los psicólogos dicen que no se puede lograr, ¿sí? Entonces, llega un momento en que fui descubriendo que el niño, yo le llamé en ese momento, forma una guerrilla mental inconsciente. Si se ponen a ver, la palabra guerrilla es algo fortuito, es algo escondido, es algo que no se descubre, y entonces el niño va actuando fortuitamente, ¿sí? Tal vez si a la mamá no le gusta que agarren las galletas recién hechas, el niño va a ser más allá de lo antojadizo para esas mismas galletas, aunque haga de diferente variedad. Pero si la mamá va a defender esas galletas del sabor de vainilla y no las de chocolate, no las de fresa, el niño va a comerse más esas de chocolate o esas de fresa que defiende más la mamá. ¿Dónde el niño va a ser una guerrilla inconsciente? En donde dijimos hace rato que el niño no soporta la fuerza mental, emocional y física del adulto, se va a convertir en un saboteador, en donde el niño se va a dedicar, o normalmente como niños nos dedicamos a ser observadores. Y observamos de los adultos su lado de luz, como dije la vez pasada, y su lado de sombra. Lo mismo hacen los alumnos en las escuelas con los maestros. El maestro cree que va a dar clases y cree que los niños van a recibir clases, pero cuando camina en el estrado el maestro, los niños están capturando su comportamiento y observan su lado de luz y observan su lado de sombra. Observan cómo enseña y también observan si se encabrona cuando enseña. Observa cuando la está agarrando contra un niño o observa realmente sus... Entonces, todas las conductuales el alumno está viéndolas y las está valorando del maestro. Y si el maestro agarra y golpea el escritorio y dice, aquí quiero que me lleguen temprano, si no se largan, el niño va a demostrarle que tiene más poder que el maestro llegando tarde. El adulto, el papá, la mamá, que son las primeras imágenes que tenemos en casa, las secundarias podrían ser los maestros. El niño va observando bien las estructuras de comportamiento de sus padres. Y entonces si el adulto empieza a no cumplir su palabra, si le prometió que no le iba a golpear y lo golpea, si le prometió que le iba a dar y no le da, si le prometió que lo iba a defender y cubrir, en lugar de eso lo lastimó o permitió que lo lastimara, el niño, al ver que su adulto no cumple su palabra, él estará aprendiendo exactamente lo mismo, no va a cumplir su palabra. Pero si el adulto no cumplió su palabra con quien más amó, yo como niño, yo como niña, entonces yo como niño o yo como niña voy a aprender a no cumplir mi palabra con quien ame. ¿Sí? Entonces ahí es donde nace el primer sabotaje del aprendizaje del comportamiento del adulto. Pero la segunda manera en que formamos el sabotaje es cuando nosotros aprendemos que si el adulto no cumple su palabra con él mismo, yo aprendo a no cumplir mi palabra conmigo mismo. Por ejemplo,
Mi madre nunca cumplió su palabra de tener un jardín lleno de flores blancas. Es un compromiso que tengo todavía. Entonces, ella no cumplió su palabra con ella misma de tener un jardín lleno de flores blancas. Entonces, si un adulto no cumple su palabra con él mismo, yo como niño voy a aprender a no cumplir mi palabra conmigo mismo. Si en determinado momento el adulto continúa en ese acervo de no cumplir su palabra, vamos a suponer, les puse un ejemplo hace dos pláticas. Yo observaba que mi madre me cuidaba con demasiado fervor, al grado de el miedo que ahora entiendo y comprendo que tenía. Ahora, cuando empiezo a ser terapeuta hace 25 años, empiezo a descubrir que mi madre me cuidaba por miedo. Y también empiezo a descubrir que mi padre la golpeaba por los errores que ella cometía. Y entonces, si mi madre cometió un error y era golpeada, pues yo estudié muy bien ese comportamiento de interactuación e interdependencia de pareja de mis padres. Y fui viendo cómo era la relación, la agresión de mi padre, la situación de víctima de mi madre. Pero yo la aprendí. Y cómo fui actuando cuando mi madre me golpeaba, no cumplía su palabra, o me usaba para ir a espiar a mi padre, o me usaba para ir a cobrarle a mi padre los 20 pesos diarios con los que comíamos. Entonces, yo aprendí que si mi madre era castigada por los errores que ella cometía, entonces fui viendo que ella me cuidaba con exceso. Si yo estaba sudado en la calle, yo me tenía que meter para cambiarme la camiseta, para cambiarme la camisa, inmediatamente, urgentemente, para que no me fuera yo a resfriar. El hecho de que yo como niño de 8 años de edad observara que mi madre me cuidaba por miedo, la mejor manera de vengarme de mi madre en ese momento era enfermándome. La plática anterior, mientras yo estuve hablando de sabotaje, me preguntaron sobre ciática, me preguntaron sobre enfermedades y creo que intentaron sabotearme la plática pasada, porque estábamos hablando de sabotaje, no de corporalizaciones. Entonces, creo yo que ahorita sí se concentran bien en la plática sobre lo que es el sabotaje. El origen de la enfermedad es un sabotaje hacia nuestro niño interior contra la imagen del padre o de la madre. Los hospitales están llenos de personas que van a buscar a la imagen de la madre institución, ¿no lo sabían? ¿Sí? El papá gobierno, la madre institución. Entonces, si yo me compro un seguro de gastos mayores ahorita, pues voy a mantenerlo constantemente y mensualmente para poder tener la justificación que si el día de mañana me enfermo, ¿quién va a pagar los gastos? Pues la mamá aseguradora. ¿Sí me explico? Cuando a mí me dicen, doctor, ¿da usted recibos? Le digo, este recibo va a ser para justificarle a su mamá que usted sí está gastando en la salud como ella no lo hizo. Soy muy fuerte, soy muy rudo en ese sentido. Sí, pero quiero que ustedes aprendan y vean que realmente cómo hemos estado utilizando el inconsciente, cómo nos hemos saboteado, cómo hemos estado pensando que alguien nos va a ayudar a la salud cuando el sabotaje es interior. Sí, la enfermedad es un autosabotaje. Y si me voy a un código de lealtad, yo teniendo en trance un chico de 27 años formando un dolor de pericardio, y gritando que tenía un dolor y que se le estaba incrementando, agarra y a la tercera exclamación me acerco al oído derecho de él y me dice, creo que me va a dar un infarto. Y le digo, ¿de dónde sacaste la palabra infarto? ¿De internet? No. ¿De dónde sacaste la palabra infarto? No lo sé. ¿Hay algún familiar tuyo que ha hecho un infarto? Me dice, sí. ¿Quién? Mi tío. Bien. ¿Qué relación sentimental tiene el tío contigo? Dice, es que él vino a cubrir la ausencia de mi padre. A eso se llama código de lealtad. Pero el hecho de que el ausente no esté, el hecho de que alguien lo supla,
Entonces, esto como si fuera una venganza. Mírame a mí jodido y sufre por verme así. ¿Dónde está eso escrito textualmente? Váyanse al libro de Andrew Matthews que se llama Por favor, sea feliz. Hay una frase que yo digo en mi libro de Andrew Matthews. Dice él textualmente, hasta me lo aprendí. Dice, hay hijos que para demostrar a sus padres cuán mal los criaron, se regresan a vivir a su casa para decirles, por tu culpa vivo sin dinero, solitario e infeliz, y ahora vas a tener que verme sufrir. Muy cerca de mí existe una mamá y su hija haciendo manualidades frente a frente, demostrándose mutuamente su gran fracaso sentimental de ambas. ¿Me explico lo que es sabotaje? Si a alguien le está doliendo la cabeza, si alguien está inconforme, si alguien está teniendo un cólico de estómago, ¿verdad? Ojo, estoy tocando fibras muy fuertes. Desgraciadamente, lo emocional no es tan leve, no es tan de un afán de decir, el doctor es un influencer, ¿no? Ayer estaba hablando, no recuerdo con quién, que ahora hay influencers de 20 y tantos años que nos quieren decir que tuvieron la experiencia de 23 años para poder hablar en el Face o en el WhatsApp, en el Instagram. Ahora hay chicos de 30 y tantos años que son influencers cuando no han tenido ninguna experiencia de vida, ¿sí? Aquí ahorita junto a mí tengo dos personajes de vida con tanta sabiduría porque han entrado dentro de ellos mismos a poder conocerse a sí mismos, ¿sí? Y entonces a ellos sí les puedo permitir que me vengan a hablar de su experiencia. Está Carmen Sedano conmigo y Ramón Río. José Alberto, ¿qué edad tienes, José Alberto? 24 años. A él también pudiéramos hablar de experiencia. ¿Por qué? Porque lo he podido ayudar a que entre dentro de su propia experiencia, dentro de su propia información, dentro de su propio historial que tiene para poder saber cómo mejorar su situación. Precisamente hace rato le estaba llamando la atención que con esta estupidemia tiene demasiado tiempo. En esas clases virtuales, le digo, tienes que superar a tus maestros y tienes que prepararte mucho más que los maestros, tienes que saber más que el maestro, porque no tienes idea, nosotros teníamos que caminar 1000 cuadras para ir a una biblioteca a obtener la información. Y tienes un celular tan costoso, tan grande, en donde te puedes meter a todas las miles de bibliotecas y con un clic encontrar una definición. Con un clic encontrar hasta qué es lo que va a preguntar el maestro, como tú me has dicho que te has adelantado al maestro en algunas cosas. Regresando al sabotaje, nosotros somos una sociedad saboteada, somos una sociedad saboteadora, somos una sociedad que vivimos en un grado de ignorancia tan grande que no sabemos que a pesar de que tenemos que ser sustentables en esta sociedad, no elegir plásticos, traer cargando siempre tu termo, traer cargando siempre tu bolsa de tela, ¿sí? Yo entré al mercado de carnes ahí por Washington y me iban a dar mi recipiente de unicel. Le digo, espérame tantito, espérame, no me sirvas todavía nada. Me metí a comprar un plástico de uso duro y de más duradero y dije, aquí me van a servir cada vez que venga yo, porque cada vez que sirven esas gentes, siempre un frasco de unicel, siempre te dan tu vaso de unicel para llevar tu agua. Entonces creo yo que estás obligado hoy en esta sociedad saboteadora a traer cargando tu termo, a traer cargando tu recipiente de plástico por si. Y me decía José Alberto, hasta tus popotes, ¿no? Creo que hemos sido engañados diciendo que hay material biodegradable cuando realmente yo paso por la calle del Floresta y ahora hay otra en ¿cómo se llama? En Bolívar, que venden unicel y ahora, ¡wow!, le cambiaron el rótulo a biodegradable. O sea, de la noche a la mañana se volvió degradable el producto que ellos compran por una eternidad. Y de repente se volvió biodegradable, ¿no? O sea, ¿cómo osan engañar a la gente que es biodegradable cuando siguen vendiendo el mismo producto que han vendido?
La otra, regresando al popote. El popote, ¿no consideran ustedes que es un estado regresivo a la lactancia? En donde teníamos que chupar el pezón de la mamá para poder mamar. Digo, es una observación muy particular, ¿verdad? Sí. Porque de repente, antes no existía el pánico de tomarle a la boca de la botella o de manejar. Ahora veo que hasta le limpian la boca de la botella, ahora quieren un vaso sanitizado. O sea, les voy a decir algo que puse en el Face hace un buen tiempo. Cuando estaba en lo máximo la pandemia, y estaban con que se tenían que limpiar la suela de los zapatos, puse textualmente, y disculpen que hablo yo demasiado fuerte, cuando empecé a ver que vendían, qué ricos han de haber hecho los que venden los tapetes, ¿no? Sí, para entrar y salir de un negocio. Porque entonces empecé a entender, y eso es un análisis muy personal. Y puse en el Face, acabo de descubrir con estos tapetes, con este gel, con este alcohol, ¿sí?, que desde que tengo uso de razón, la mierda que he metido en la planta de mis zapatos, en todas las casas donde he estado, en todos los consultorios donde he estado, es la que me ha hecho inmune. Sí, se llama inmunidad tribal, inmunidad colectiva. Vayan a inmunología. Sí, esa mierda que yo pisé y que metía de mi casa, de la calle a mi casa y de mi casa a la calle, esa fue la que me hizo inmune hasta la fecha actual. Hoy la gente está ignorante realmente porque es una situación de sabotaje que está aprovechando el gobierno, ¿sí? Y lógicamente las autoridades son las principales saboteadoras. Yo siempre he dicho que para ser autoridad necesitas tener una experiencia en ello. En los países nórdicos, tú no puedes servirle al pueblo si no tienes una familia que hayas logrado hacer en bienestar. Tú no puedes servirle al público si no has formado realmente una situación de una actividad financiera adecuada para poder ir a darle tu conocimiento y tu formación del área financiera, el área familiar, a un servicio público. ¿Sí? Por ejemplo, para mí los choferes de los camiones deberían de estar casados y tener hijos. ¿Por qué? Porque ya tienen el antecedente de tener familia y de tener el cuidado sobre los hijos y mantenerlos y ver por su salud y sus enfermedades. Entonces, un chamaco de 16 años que lo ponen a manejar camiones, le está valiendo madre realmente el cuerpo y la salud y la vida de la gente que está ahí porque no la valora. Más si van drogados, por supuesto. Entonces, aquí nos está fallando algo como sociedad. Estamos viviendo un sabotaje tan tremendo en que, les voy a poner un ejemplo. Tengo un vecino que siempre se estaciona en el camellón y siempre se estaciona en el camellón. Un día salgo de mi garage y tuvo el tipo que iba a pasar en ese momento tomar el carril interno, o sea, el que está pegado a la banqueta, para poder pasar y por poco me golpea a mí. Entonces mi vecino, que estaciona su auto en el camellón, no sabe que el artículo 87 de Tránsito del Estado prohíbe estacionarse en los camellones. ¿Cómo se llama eso? Es un señor saboteador. El señor tiene más de 65 años de edad. Y entonces ahí entiendo su gran problema de autoridad que trae sobre su infancia, incluyendo sus propios nietos. ¿Sí? Porque el problema de autoridad se hereda. ¿Sí? Y el problema de autoridad se convierte en un sabotaje. Si siente que estoy hablando muy pesado, muy fuerte, me voy a regresar a hablar nuevamente de cómo es el sabotaje interior. Comentaba al respecto de cómo nosotros hacemos códigos de lealtad, pero el código de lealtad para formar una enfermedad o disminuir nuestra economía es un código de lealtad. Yo recuerdo que mi padre tuvo dos grandes fracasos. Uno, cuando entró el Seguro Social a su taller y lo demandaron sus trabajadores en Seguro Social y se vino la quiebra. Tengo una imagen en donde mi padre está, la puerta está entreabierta de su recámara y yo veo su silueta
en la oscuridad con una lamparita de buró que reflejaba su silueta cuando estaba llorando y derrotado. Ahora sé por qué no me gustan las lámparas de buró. ¿Sí me explico la memoria que guardé? Sí. En mi mente, las lámparas de buró significan estar derrotado, tener pérdida o hacer sufrir a la familia. ¿Sí me explico todo lo que grabamos en la infancia? Entonces, la segunda es cuando su sobrino, al que quería mucho, que le dio trabajo en el taller, lo baja bruscamente porque era un irrespetuoso, era un verdadero grosero, era un barbaján el tipo. Agarra y lo baja bruscamente de la escalera porque había un tapaco donde se ponía el material de fabricación de zapatos. Entonces, en ese momento agarra, se va con su mamá el tipo y su propia hermana, la más amada y querida por mi padre, lo demandan y lo meten a la cárcel por eso. Vuelvo a ver la imagen de pérdida de mi padre, la imagen de sufrimiento, con su silueta, su recámara oscuras, la lamparita del buró, que a lo mejor saliendo de aquí me compro una ya. Sí. Entonces, para mí, las pérdidas que tuve ahora, siendo productivo, vienen de ese historial. ¿Me explico? Y eso se llama también sabotaje. ¿Sí? Cuando va una mamá y un niño, y me dice la mamá y se queja amargamente de todo lo que hace el niño, yo señalo el botón de mi camisa y le digo a la mamá, si este botón yo me lo aprieto, ¡uy! Me duele y sufro, pero lo ve mi padre, lo ve mi madre, lo ve mi autoridad, lo ve mi enfermera, lo ve mi alumno, mi director, mi pareja. Yo les estoy enseñando a ellos dónde me pueden lastimar, porque yo les estoy enseñando dónde tengo el dolor, dónde, cuándo, a qué horas y cómo me aprieto el botón. Entonces, si tú tienes un afán de que algo te duele, a algo le huyes, a algo no lo estás confrontando, ahí es donde va a apretar el botón tu hijo, tu hija, tu pareja, tu padre, tu empleado, tu subalterno, ¿sí? Porque aquí en el esquema que tengo, es un esquema donde si el padre enseña al hijo el sabotaje, cuando vamos caminando a lo largo de la vida y el padre se convierte, le quitamos la palabra padre y es patrón, y aquí le quitamos la palabra hijo y le ponemos empleado, si el patrón no está cumpliendo su palabra con el subalterno, entonces el subalterno, ¿qué va a hacer? Sabotear al patrón. ¿Me explico? Regreso a la escuela. Si el maestro exhibe a un niño delante de todos, lo pone en competencia, lo margina. Una de las características cuando veo a chicos que van de 12, 17 años, en donde reprobaron matemáticas o reprobaron 2, 3 materias, yo tengo que trabajar con cada uno de ellos en ver qué características de personalidad él está viendo en su maestro. Y entonces le pido que me diga qué es lo que menos le agrada del maestro. ¿Es peyorativo, exhibicionista, marginador, exhibe, se cree el sabelotodo, víctima? Entonces yo hago una anotación de todos los patrones conductuales que ve el niño en el maestro en forma negativa. Pero para esto yo ya pinté un esquema donde está el niño con las dos imágenes de los dos padres. Y a la imagen del padre le pongo un rectángulo que es el holograma del padre positivo y negativo, y el holograma de la madre lo pinto como un rombo. Cuando yo de este lado ya tengo los patrones conductuales negativos del maestro, yo me voy con el chico y le digo,
Esta situación de ser agresivo, ¿a quién le ponemos? La P del padre o de la mamá, dice del papá. Bien, esta situación de exhibición en la que te exhibe el maestro delante de tus compañeros, ¿a quién le ponemos? ¿Papá o mamá? No dice mi mamá, me exhibe siempre con mis vecinos. Bien, la situación de gritarte, que te grita el maestro y te avasalla, ¿quién lo hace en casa, mamá o papá? Dice mamá. Bien, entonces, nosotros como niños nos vamos llevando los hologramas de papá y de mamá y vamos encasquetándoselo al maestro. Dependiendo las conductuales emocionales negativas del maestro, es ahí donde lo vamos a sabotear. Un día di una plática a 95 chicos, padres de familia y maestros del CONALEP, y les dije, los chicos estaban sentados adelante, después de toda la información y la introducción del sabotaje, yo les dije a los chicos, díganme cómo se puede sabotear a un maestro. Y me fui para atrás, rayándole el carro, llegando tarde, no haciendo las tareas, hablando delante de los demás, gritando todos. O sea, tenían una información tan grande que les dije, ¿saben qué? Se me hace que todos ustedes, los que hablaron de cómo sabotear al maestro, se van a pasar al estrado. ¿Por qué? Porque saben más de sabotaje que yo. Nosotros actualmente estamos muy confundidos en la información del sabotaje, porque no entendemos, no comprendemos que es una actitud, un programa que tenemos desde la infancia y que ahora como padres estamos permitiendo que lo que yo no pude sabotear a mi padre, mis hijos lo hagan conmigo. Este capítulo le llamaba yo memoria incubada. Durante 25 años que estuve haciendo este libro le llamé memoria incubada. ¿Por qué dije 25 años? Porque esta información no salía, no la abría, siempre dudaba de ella, yo tenía una minusvalía muy grande, mi padre nunca creyó en mí, no, aprendí a no creer en mí, dilaté 15 años en valorar mi terapia. Y entonces ahí fui reteniendo la información hasta que me fui intencionando por hacerla. Conjuntarla, ya tenía párrafos escritos, ya tenía documentos en Word abiertos y ya unos renglones escritos de la información, nada más tenía que explayarme. Y entonces voy viendo que yo ya había reunido la información como para empezar a conformar el libro. Y, oh sorpresa, empiezo a anexar la información de memoria incubada. Ahora le puse el capítulo en el libro, se llama Sabotaje transgeneracional. Un día llega una mujer conmigo de 42 años, asesora, investigadora, maestra, supervisora, con una hija. Llegó por depresión mayor, síndrome bipolar, empezaba a manejar antidepresivos. A la segunda o tercera consulta me comunica que su hija le había dado una cachetada. Y empiezo a ver el juego destructivo que había entre la madre y la hija. Ahí se me prende el foco de que había un paradigma que tenía la madre de que las hijas odian a las madres. Pero ¿el paradigma era de la hija o era de la madre? Porque si la hija la estaba odiando a ella como madre, la que tenía el paradigma era la madre. Y a la que tenía yo que llevar a que encontrara el paradigma donde lo había afincado, anotado, programado, era su propia infancia de la madre. A descubrir que ella seguía conservando la ira contra su madre. La mantenía, le pagaba su renta, le daba para el médico, etcétera, y creo que inclusive la tenía como derechohabiente en la institución donde estaba. Sin embargo, por códigos de lealtad y respeto, ella ya no se volteaba a odiar a la madre, pero le pasó la estafeta a alguien. Sí, se la pasó a su propia hija. Y entonces el odio o el resentimiento que tenía guardado contra su madre, al no haberlo podido explayar, demostrar o dar a luz, se lo pasó a su hija y su hija fue la que empezó a tener ira contra su propia madre.
La segunda cosa que descubrimos es que su hija de 18 años era alcohólica. Y entonces en la terapia regresiva fuimos descubriendo que esta madre, esta maestra, había tenido un padre alcohólico que nunca se acercó a ella. Este padre la rechazó porque no había sido el varón primogénito, o sea, el primer hijo no había sido varón. Y había nacido ella como mujer. El padre la subía a los caballitos, le compraba vaqueritos, botitas, la llevaba a las cantinas después de los partidos de fútbol y en sí no la trataba como niño. Esto hizo que creara en su mente dos estructuras diferentes. Una estructura en donde la mente le dijo que había una esperanza de que pudiera algún día ser validada por su padre, y le empezó a dar 10 de calificación, buena conducta, le ponía las pantuflas y le calentaba la lechita. Pero formó una mente 2, una mente rebeldía. Como veía ella que no podía satisfacer a su padre, entonces su rebeldía, que no pudo demostrar porque el padre tenía una fuerza extraordinaria mental, física y emocional, sin saberlo, ella empezó a consecuentar que su hija se alcoholizara. Porque, si se acuerdan, en el pasado los que se alcoholizaban eran más los varones que las mujeres. Ahora la mujer se está masculinizando extraordinariamente, gravemente. Y está queriendo emular, decir groserías, hablar barbajanadas, alcoholizarse, tomar las iniciativas que los varones antes hacían. Y el fumar, pues lógicamente era de los varones. Entonces, en ese momento descubre que la que había dado la manga ancha para que su hija se alcoholizara era ella, porque en el fondo, al ver que ella no le pudo dar a su padre el hijo varón, ella estaba convirtiendo a su nieta, o sea, a la hija de ella, la estaba convirtiendo en el varón que ella no le pudo dar a su padre. Entonces, esta mamá tenía que ir a misa todos los domingos con el padre que la obligaba. Ella empezó, sin saberlo hasta ya adulta y con la terapia, a saber que odiaba al Dios de su papá, a la religión de su papá y a la iluminación de la religión y del Dios de su papá. Y en ese momento se empezó a dar cuenta del por qué su hija se había convertido en una darketo, por qué se vestía de oscuro, por qué se hacía dejar el pelo en una situación de emo, en una actitud depresiva, sin valor, sin valentía. Y entonces empieza a saber que escuchaba música satánica y se manifestaba como hereje. Ahí fue en donde la madre descubrió que ella no pudo golpear al Dios de su padre, que nunca la defendió de las agresiones, y su hija empezó a oír música satánica. Ella inconscientemente le entregó la estafeta de la rebeldía que ella no pudo hacer contra el Dios, ni la religión, ni la iluminación de su padre. Y entonces nosotros hacemos a nuestros hijos a imagen y semejanza de nuestro lado de sombra. ¿Sí? Si nosotros no pudimos huir, vamos a ser un hijo hiperkinético. Si nosotros no pudimos movernos porque fuimos reprimidos. Recuerdo que este padre de esta maestra le decía, cuando ella hacía algún berrincho o algo así, el papá la azotaba contra el asiento del comedor y le decía, y si te mueves, te mato. La inmovilidad hizo que hiciera ella una hija hiperkinética. ¿Sí? Ahora ya saben de dónde son los hiperkinéticos. Todos los factores que estamos viendo ahorita en déficit de atención, hiperquinesis o todos esos síndromes nuevos genéticos pediátricos que están ocurriendo, necesitaríamos ir a ver dónde viene la transgeneracional. No estoy hablando de árbol genealógico. Estoy hablando de la memoria incubada de las madres que en el embarazo empezaron a tener miedo de tener hijos. En este momento no está yendo conmigo aún, no ha regresado una chica que su hijo de 8 años empieza a vestirse los vestiditos de su mamá y se empieza a poner las zapatillas de su mamá.
En un estado regresivo que le hice y aparte la biomagnetista con bioenergética, descubrimos que tenía mucho afán ella y su esposo de tener una hija y todo el tiempo en el embarazo estuvieron pensando en niña, 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 niña. ¿Y qué creen? El feto, el embrión, el bebé que venía adentro, hizo un código de lealtad con su mamá. Hoy, de 8 años, le está cumpliendo su mamá el deseo. ¿Sí me explico? Entonces, tal vez el rechazo interior, es posible que tenga yo que agregar en otro libro lo que sería el sabotaje intrauterino, ¿no? Porque el niño empezó a sabotear a su mamá desde el embarazo de ella, ¿no? Sí. Se preguntarán por qué niños de 3 años empiezan a convulsionar o niños de 3 años forman una hepatitis. La mamá tuvo tanta ira en el embarazo. O todos esos problemas congénitos donde los niños no se forman completamente, valvulopatías congénitas. ¿No será que hubo algo que determinó en el embarazo que realmente no se terminara de lleno el embarazo porque ya no lo deseaban, ya no lo querían? Regreso al título de la plática en cuanto a rebeldía versus sabotaje. Todo estado de rebeldía de un niño es la mejor manera de manifestar su inconformidad ante el incumplimiento de la palabra del padre, de la madre. Todo estado de rebeldía, sí. Y los padres que no vean esto como una actitud benéfica, donde el niño está haciendo un berriche, poniéndolos en ridículo y ellos volteando para todos lados a ver si los están criticando. Un niño que está rompiendo las cosas es un niño saboteador. Un niño que rompe las plantas es un niño que está saboteando la vida, porque los padres no la aman. Rebeldía es igual a sabotaje para mí. No lo voy a poner como sinónimo, pero nace y viene de lo que es un niño saboteador. ¿Quién forma los hijos saboteadores? Nosotros. ¿Quién forma hijos fracasados? Nosotros. ¿Quién forma hijos que no terminan los estudios? Nosotros. ¿Sí? La vez pasada en la plática les comentaba que mi afán ya no era hacer una escuela para padres, sino una universidad para padres, para ir trascendiendo y rompiendo las estructuras mentales de decir, hasta aquí termina mi hijo, ya no puedo más. Pero no es que no pueda más económicamente, sino no puedo más porque mi intención como padre o como madre está bloqueada. Y me pongo el dedo en el entrecejo porque el chakra de la intención está aquí, ¿sí? Y ¿por qué el chakra de la intención está aquí y el de la fe está en el mismo lugar? Esa es una pregunta que se la tienen que contestar. La voluntad con la que el alcohólico quiere quitarse el alcoholismo está aquí. La voluntad con la que el fumador quiere quitarse el cigarro está aquí. Pero él necesita más la intención. Así que hay que subir en la evolución como ser humano, limpiando internamente para poder salir del sabotaje. Insisto, tenemos no solamente una sociedad alcoholizada, una sociedad drogada, tenemos una sociedad completamente en sabotaje, de la cual los invito a leer y a estudiar. Para mí este libro siento que va a ser muy importante en la vida de nosotros, porque creo que hay una información ahí en la cual se van a autodescubrir. Cuando yo estudié sobre la ley del karma, decían que cuando tú empiezas a conocer la ley del karma se termina. Significa que a partir de ese momento tú pagas tu karma, o ya está pagado. Pero creo yo que cuando tú leas este libro, empezarás a recapitular que el sabotaje tiene que empezar a terminar y tienes que empezar a tener la información para poder lograr salir de ella. Insisto, todo no resultado de la vida es un sabotaje. Los invito a adquirir el libro, está en Antón de Alaminos, número 99. Su costo es de 399, ya que es un libro de trabajo. Es un libro que tiene al final estructuras para poder hacer vaciamientos. Tiene esquemas, ¿sí? Y los esquemas tienen la habilidad de irte llevando por medio de ciertas flechas para saber dónde estás parado, en dónde aprendiste el sabotaje. Y vienen algunas preguntas que yo le llamo de procesamiento de impacto profundo para que las preguntas tú mismo las contestes escribiendo. Por ejemplo, se me viene una pregunta así.
¿En qué momento el dinero fue perjudicial para ti? Esto lo manejo en el procesamiento del dinero. ¿En qué momento el dinero fue negativo para ti? ¿En qué momento alguien que te hizo una promesa de amor te traicionó? Sí sabían que los problemas de ayuda vienen con problemas de traición y que tenemos mucha dificultad para recibir ayuda o pedirla cuando menos, porque en el fondo fuimos traicionados. Una pregunta de impacto profundo que podrá venir en el libro es: ¿en quién creíste que te traicionó? Porque si yo creí en un hombre en mi infancia que me traicionó, no voy a creer en los hombres. ¿Quién te ofreció que te iba a amar y se alejó de ti? ¿Quién te dijo que te iba a cubrir y proteger y no lo hizo? Al contrario, te lastimó, permitió que te lastimara. Son preguntas en las cuales tú puedes ir haciendo un vaciamiento y sacando información del inconsciente para que se vaya limpiando. En la computación se llama desfragmentación. Y eso es lo que hacemos con nuestra mente, ir poniendo los espacios en blanco, acomodados para que se vayan incrementando los espacios en blanco. Y algunos espacios que estaban ocupados, por ejemplo, pensamientos de ilusiones que quisimos en la vida y no los cumplimos, ese pensamiento sigue atorado ahí adentro y te está bloqueando para que puedas obtener algo más en la vida. Hay que liberarlo, hay que limpiarlo. Este libro te puede ayudar. Gracias por escucharme, gracias a Carmen Sedano, a Mario, a Ramón Río por estar aquí, gracias a José Alberto que me ha ayudado en todo lo que es el audio. No di oportunidad a preguntas y respuestas para que definieran realmente lo que es el sabotaje, cómo nos saboteamos, cómo las enfermedades son sabotaje, cómo la baja de dinero es sabotaje, cómo el no incrementar mi economía es sabotaje, cómo el comportamiento negativo de mis hijos es un sabotaje, cómo seguir preocupándonos por los hijos a pesar de que ellos tengan 30 años ya o más, es un sabotaje. ¿Cómo nosotros podemos fomentar el sabotaje de los hijos? ¿No hay alguna pregunta que tengan por ahí, David? Ok, comenzamos con las preguntas. Dice: ¿cómo puedo apoyar a mi hijo en mí para que ya no sea saboteador, ya que me contesta mucho? Bien. Dice aquí una mamá: ¿cómo puedo apoyar a mi hijo para que no sea un saboteador y no me conteste mucho? Todo lo que el hijo hace, en este caso contestarme mucho, para mí es bien lógico ser psicólogo ahí. ¿Por qué? Porque me está dando a entender que tú en tu infancia te callaban, no te permitían hablar, no te permitían comunicar. Tuviste una madre supresora, controladora, avasalladora. ¿Sí? Si te das cuenta cuando te contesta, como tú dices, o sea, cuando tú me dices te contesta, puede ser que la misma madre cuando dice me contesta signifique que o habla en términos agresivos, eleva demasiado la voz, o no está sabiendo escucharme completamente, o no quiero recibir información de él. Pero aquí hay que hacer un acuerdo. Cuando tú hables con tu hijo, dile: solamente yo voy a hablar, solamente quiero que me escuches. Pero aquí también, si tú impusieras la situación de que él nada más te escuchara y tú no hacerlo, entonces no hay comunicación, porque acuérdate que en comunicación hay un emisor y un receptor, ¿sí? Cuando yo entiendo cuando tú me dices que te contesta, que significa que él es o grosero, o no está escuchando debidamente, o no está completando el tiempo de escucha para ti. Ahora, necesitas hacer acuerdos de comunicación y decirle cuándo cada quien va a hablar.
tal vez inventar, ponerlo del otro lado de la mesa y con una banderita agarrar. ¿Me permites hablar, hijo? ¿Sí? Gracias. Quiero decirte que todo lo que yo estoy sintiendo, porque tú no me obedeces, porque tú me contestas, este sentimiento es mío y este sentimiento sé que un día de estos voy a ir con el doctor Jesús a sacarlo y a limpiarlo y a liberarlo. Y él me va a ayudar a descubrir de dónde viene todo el estado represivo que tengo de no poder haber podido hablar. Entonces, gracias por escucharme, hijo. Entonces agarra y le das la paletita al hijo y le dices, ahora te toca a ti hablar. Voy a saber todo, escucha, y voy a respetar completamente todo tu tiempo en el que quieras comunicar lo que tú quieres comunicar conmigo. ¿Sí me explico? La otra, hay algo que yo estoy viendo cercano a mí en donde yo estoy, que tenemos un grave problema de comunicación. Te voy a poner un ejemplo. Agarra a la mamá, lo puse hace como 4 o 5 pláticas. Agarra a la mamá, como tiene prisa, es adicta a la adrenalina, perdón. Agarra y a medio cerrar la puerta le grita a los hijos que están adentro, uno de 16 y otro de 19. Cierran la llave del gas cuando se vayan. Y agarra, jala la puerta. Pero nunca escuchó lo que yo llamo en metafísica acuso de recibo. Significa ni un sí ni un no. Esa mamá se va a ir perdiendo todo el día la energía por la ocupación mental de saber si fue, no fue, se hizo, no se hizo. El problema de comunicación es que ella no pidió un acuse de recibo. El problema es que cuando ella tenía que haber cerrado la puerta, es cuando ella tenía que haber escuchado un sí o un no. 2. Hay un problema grave de comunicación en las madres cuando agarran y el niño está jugando su juego y le dice, vámonos. O quiero que me escuches. Y el niño está jugando su juego. No estoy en el afán que jueguen juegos oligofrénicos, como decía la vez pasada. Pero si tú no respetas el ciclo que tiene abierto tu hijo y tienes que esperar a que lo cierre, haz un acuerdo con él. En 2 minutos, hijo, nos vamos. Cierres tu juego o no cierres tu juego, hayas terminado o no hayas terminado. O esperar a que el niño cierre su juego. 2. Hay niños que están viendo un canal de televisión y están viendo un capítulo. Tú tienes que saber exactamente la hora en que termine ese capítulo. Porque si en ese momento se te ocurre que tiene que obedecerte el niño a ir a cenar, a ir al mandado, a ir a lo que sea, y el niño no termina su capítulo que está viendo, le estás permitiendo tú hacer ciclos abiertos. Un ciclo abierto es algo que no se va a terminar nunca. Ejemplo, si yo empecé a estudiar una carrera, pero no decidí terminarla, de no haber decidido terminarla estoy perdiendo energía porque tengo ese ciclo abierto. Se llama ciclos de vida o ciclos de energía. Si yo prometo algo, ¿sabes qué, fulana? Nos vemos a las 2 de la tarde en punto en el café Trópico, barra de café, y no llega, ¿sí? Ese es un ciclo abierto que deja tu amiga. Entonces nosotros debemos de, al hacer acuerdos, cumplir acuerdos. Al hacer acuerdos conmigo, cumplirlos. Si no, dejamos ciclos abiertos. Por lo tanto, tienes que permitir que tu hijo cierre su juego, que tu hijo termine el capítulo que está viendo de la televisión. ¿Sí? Porque si tú lo interrumpes y lo dejas con un ciclo abierto, ojo, te vas a botear tus ciclos, te vas a botear tus tiempos. Y así como tú no le estás haciendo cerrar ciclos, él no te va a permitir cerrar sus ciclos y estás haciendo un hijo saboteador. Y entonces hay un problema grave de comunicación, inclusive con la pareja, inclusive con cualquiera. Otra pregunta, ahí se escucha mi voz. En caso de los papás divorciados, si yo estoy trabajando en mi limpieza, ¿cómo apoyo a mis hijos para limpiar igual la parte que traen de su papá? Bueno, aquí me hablan de una mujer que está divorciada. El trabajo realmente que tienes que hacer tú como madre divorciada es el tuyo propio. Tú no te debe interesar
¿qué está pasando? ¿Sí? El énfasis que debes de hacer es todo lo relacionado con tu situación femenina. La parte fundamental de la mujer es el Toshel. ¿Sí? ¿Qué significa Toshel? Sencillamente, vulgarmente hablando, se llama caricia. Pero la caricia tiene que ser genuina y espontánea, no estar acariciando al niño, pero tu mente está en otro lado. No estar agarrando al niño y apretándole el brazo y tu mente está en internet resolviendo una problemática con tu amiga, metiéndose a hacer TikToks o memes. No, algo constructivo. ¿Me explico? Recuérdame. Regreso a la situación, me perdí. Aquí creo que vale más la estructura del tiempo que le dediques a tu hijo. ¿Sí? Por eso siempre en nuestra casa, dije la vez pasada, tiene que ser Disneylandia, tiene que ser un centro de diversiones, tiene que estar adornada. ¿Sí? O sea, si tú eres madre, tú como niña, ¿qué te gustaría vivir, convivir, participar, estructurar, tener? ¿Sí? Si se dan cuenta, tengo aquí un recipiente con esferas. Ese es mi lado femenino. ¿Sí? Están viendo aquí de fondo 3 libros como una situación decorativa. Ese es mi lado femenino. A los niños les gusta mucho que les decores la alimentación. ¿Sí? No importa que no tengas el sazón, no tengas el sabor, ponle figuritas, ponle imágenes, ponle colores. ¿Me explico? Les decía la vez pasada que cuando la mamá de mis hijos estaba embarazada, yo me bebí completamente los libros, la revista de Padres e Hijos. Hoy, que quiero recuperar a mi niño interior, ¿sí? Yo tengo que ir a ver mi capacidad decorativa, mi capacidad femenina. Es más, creo que me voy a comprar un futbolito, ¿sí? Porque yo cuando era niño, yo tenía que pagarle a los niños ricos porque yo era pobre. Yo nací en un patio de vecindad. Yo tenía que pagarle a los niños ricos su juego, a que ellos jugaran para poder yo participar y jugar al futbolito. Creo que ahora me lo puedo comprar. ¿Sí me explico? En cuanto a la situación de divorcio, toma en cuenta completamente todo el 100% que les puedes dar. Los humanos somos yin y somos yang. Hay que tener mucho equilibrio en el yin y el yang, porque una madre divorciada siempre convierte su lado yang más grande, más elevado, y se convierte en supresora, sometedora, y cree. Hay una gran confusión en el poder adquisitivo que estamos teniendo. Un día me llevaron un chico que se estaba drogando y me dice la enfermera, pero es que por eso escogí estar de turno nocturno para poder estar con él todo el día. Le digo, no me digas. Y en la noche, ¿quién lo cuidaba? Mi mamá. Entonces que venga la abuela a reclamar aquí la situación, porque tú no tienes derecho a hacerlo. A lo que voy es, dale tu tiempo, dale tu energía, dale tu vida, dale lo que tú puedas dar y no te olvides de tu vida sentimental. ¿Sí? Yo un día le dije a mis hijos, sí, yo ya sé que les enseñé mi fracasada vida sentimental, pero también les he estado enseñando que estoy haciendo todo lo posible por conocerme a mí mismo, por amarme a mí mismo y por darme a mí mismo más de lo que yo pensé que iba yo a darle a las demás sin haberme dado a mí. ¿Sí me explico? Espero que satisfaga esto tu pregunta, pero hazte a un lado de la palabra divorcio y dedícate a darles un tiempo de vida corporal principalmente. Dice, cuando hay hijos, Nancy Franco, cuando hay hijos con desarreglos de sueño, alimentación, obsesión compulsivo, ¿vienen de la madre? Me hablan sobre, creo que es una persona que ya van 3 veces que comunico con ella en cuanto a que tiene un hijo, no recuerdo si tiene 28 o 32 años, que tiene desarreglos alimenticios. Creo que eso ya no es tu preocupación. Si tiene más de 28 años, 32 años, no es tu preocupación. Hay un libro de psicoanálisis que leí hace 32 años que se llama El Hotel de Mamá. Sí, no sé si te dé a entender esta información. Yo te voy a decir algo. Cuando a mí me recomiendan un joven a terapia,
Yo al joven lo tengo que llevar en un máximo de 2 o 3 terapias a que él empiece a remunerar, si es financiado su terapia, que empiece a remunerar su propia terapia. ¿Por qué? Porque él tiene que ser el aval de su propia salud y no estar dependiendo de nadie. 2, los desarreglos. Me redirecciono hacia la pregunta. Yo creo que si yo te dijera que los desarreglos alimenticios que tiene tu hijo fueron formados de que no has digerido todavía lo que te ha pasado en la vida a lo largo de ella, es para que tomes responsabilidad, no es para que te culpes. Un día fui a dar una plática a Alcohólicos Anónimos y hasta atrás salió un tipo que me dice, bueno, usted lo único que ha estado haciendo es echarle la culpa a los padres. Bien, la estructura mental del tipo y el paradigma del tipo es sentirse culpable y desde ese punto de referencia tomó mi plática. ¿Sí? Todo, inclusive hasta cómo vamos a morir, le vamos a modelar eso a los hijos. Así que si hoy quieres ser un mejor modelo, empieza a tomar terapia, ¿sí? Y deja en paz a tu hijo con sus desórdenes y si lo quieres invitar a terapia, adelante, pero haz un acuerdo con él. Ni yo voy a dar más, ni tú vas a dar más, ¿de acuerdo? Y yo voy a dar en la misma cantidad en la que tú des. 2, espero que tu hijo sea productivo y esté haciendo algo productivo en su vida en este momento, y si no está siendo productivo, que sea productivo dentro de tu casa y que te esté ayudando a hacerlo. Ok, siguiente pregunta. No, es un saludo, Sinué. Saludos cordiales, Doc. Yo siento que los niños son una gran medida reflejo de lo que ven en los padres. Por acá hay otra pregunta que acaban de hacer. Hola, Rociel Ortega. Hola, ¿en qué momento de la vida se repiten los patrones de los ancestros y se empieza a limpiar los transgeneracionales? Bien, en cuanto a la limpieza transgeneracional es cuando te caiga el 20. Punto. ¿Qué significa eso? Cuando te sientas bien jodido, cuando te sientas que necesitas hacer cambios, cuando necesites que tienes un proceso de enfermedad que no has podido lograr percibir, anticipar. Un día le dije a Miguel Ojeda, vengo a que me des consulta, vengo a que te encargues de manejar y mejorar mi salud junto con mi responsabilidad, porque no sé si por ser el 5 del enagrama y ser avaricioso en conocimiento, me vaya yo a meter en tanta información que no sepa que mi inconsciente está formando algo contra mi cuerpo. Siguiente, esta es larga. Dice, Mirela González López. Entonces mi escasa economía, a pesar de tener estudios técnicos profesionales, sin llegar a titularme, y a pesar de saber hacer muchas cosas para poder vivir económicamente, de ello puede deberse a que mi papá no daba dinero para sustentarnos. Fuimos 5 hijos, pero no había tiempo para hablarnos, ni prepararnos para la vida. 2, 3 cariños y algunos regalos. Eso puede haber sido el punto clave para que no pueda despuntar mi economía, ¿cierto? Bueno, mira, Mireya, tú hablas de que papá no da lo suficiente. Hay una afirmación, no recuerdo si es de Luis Hay, que dice, supero las limitaciones de mis padres. Me gustaría que lo repitieras constantemente, pero quiero decirte algo. Si alguien está estructurado únicamente en hacer afirmaciones y quiere terminar su vida haciendo afirmaciones, no es la ruta completa. Cuando yo me bebí los libros de Luis Hay, a quien en este momento mando muchos besos y una energía que nos dio esa mujer, yo decía, no es posible que esté yo encabronado y frustrado y vibrando y repitiendo soy amor, soy amor, soy amor, soy amor, porque la mente no lo va a creer. Si en ese momento estás encabronado, emocionalizado, activado, iracundo, tengo lenguaje para 4 culturas, en ese momento tienes que limpiarlo, tienes que saber liberar la emoción. La otra,
Es real, como tú lo dices, Mireya, que no despuntas, pero no despuntar es un sabotaje. Y tocaste un punto de referencia que estoy trabajando esta semana. Hay una pregunta de impacto profundo en cuanto a la economía, la prosperidad, que todavía debo por ahí un taller. Que yo me pregunté, vámonos a un ejemplo. Mi padre, después de haber tenido 2 carros, tener una fábrica de calzado de 14 trabajadores, terminó vendiendo churritos, embolsando churritos y que su pareja los vendiera en las escuelas. Hago la comparativa, no porque sea malo hacerlo, sino mi bendición a Leti, que le dio su vida a mi padre, la segunda pareja de mi papá. Cuando mi padre me pide ayuda económica, acababa de morir mi madre y yo a mi madre le mandaba quincenalmente, le depositaba en una tarjeta de débito. Yo tengo discalculia y entonces yo hice un cálculo mental, dije, bueno, lo que le daba a mi madre, se lo puedo dar a mi padre. Sí, así compro las cosas. Resulta que le saco una tarjeta de débito a mi papá y la primera falla fue la siguiente. Tengo un amado hermano, un amado amigo, un amado maestro, Yayadeva, es Hare Krishna, y desde aquí le mando mi cariño, que al sacarle la tarjeta de débito, él es de Orizaba, donde es mi padre, yo nací allá, y le digo a Yayadeva, ¿te puedo pedir un favor? Sí, comíamos juntos aquí en Plaza Mucamo en el vegetariano, él venía a litigar, y agarra y me dice, sí, le digo, mira, es que le saqué a mi padre una tarjeta de débito porque le voy a depositar quincenalmente, se la puedes llevar, está a unas cuadras, sí, yo ya sé dónde está. Mi papá terminó, después de tener una zapatería con un taller, como yo les decía, terminó en el mismo patio de vecindad donde yo nací, en un pequeño tallercito. Y ahí le llevó a mi padre la tarjeta de débito. Resulta que cuando regresa a Yayadeva, me dice, oye, dice, no encontré a tu papá, dice, pero se la dejé a tu tío Nacho. Le digo, no, le digo, el cancerbero. No, le digo. Y agarra, le digo, es que él es el malo de la película, le digo. Y agarra a Yayadeva y se voltea y se me cayeron los pantalones con lo que me dijo. Me dijo algo dentro de su propia religión. Disculpa por haber sido un mal sirviente para ti. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! De veras. Lealtad, nobleza en sus palabras y mucha humildad. Ojalá pueda llegar algún día yo. De repente me empieza a bajar la consulta, me empiezo a quedar casi en cero de consulta. Empiezo a sentir que no puedo pagar la tarjeta de crédito y siento mucha sudoración, mucho calor en la cabeza, mucha ira por no poder lograr mandarle a mi padre dinero. Y me pongo a hacer mis dinámicas de retrospección, introspección, hiperventilación y todo. ¡Wow! Cuando descubro un diálogo interior. Adentro, en el estado de trance en el que estaba, agarra a mi niño interior y me dice, ¿por qué quieres ayudar a nuestro padre si todavía tenemos mucho resentimiento y aún le llamamos la bestia? Y entonces me dice mi niño interior, como tú eres un maldito íntegro, siempre cumples tu palabra, la única solución es no tener para no dar. Esto es parte del sabotaje también. Quiere decir que por un código de lealtad a mi niño interior, que todavía guardaba resentimiento, pues mi inconsciente prefirió bajar la productividad para tener una justificación para no darle al padre por el cual yo tenía resentimiento guardado. ¿Me explico? Hay un procesamiento que dice, imagínate que en este momento tú vives debajo de un puente, eres un pordiosero,
Estás tomando un café en una lata que recogiste afuera en la parte posterior de un restaurante donde tiran la basura. Y estás tomando ese café que sobró en una hoguera abajo del río, todo feo. Y de repente en la parte de arriba se paran tus padres en una limusina, son muy ricos y vienen a verte. Bajan con dificultad y de repente, contéstate tú, Mireya, contéstate tú que me estás viendo. ¿Qué te diría tu padre de verte en esas condiciones? Y ahora contéstate tú. ¿Qué te diría tu madre de verte en esas condiciones? Les voy a adelantar el procesamiento que yo hice. Mi padre me dijo, no importa, hijo, vas a salir adelante. Y mi madre me dijo, ¿ya ves para qué te dedicas a malgastar? ¿Que no sabes ahorrar? Hagan este procesamiento en la noche, o a lo mejor ya lo están haciendo. ¿Me explico lo que tiene que ver el sabotaje con el dinero? ¿Sí? Otro procesamiento, ya que me hablaron de dinero, que es el que estoy trabajando ahorita en procesamiento, porque ya se los he dado a todos y no me lo he dado a mí, ¿no? Se llama complacencia. Inclusive el sexo y el dinero se llevan muy bien para ser complacientes. Entonces, imagínense que van bajando de una mansión extraordinariamente, toda completamente llena de mármol. Es un lujo extraordinario que hay en esa casa y ustedes son los dueños. Vienen bajando las escaleras y llegan sus padres en un taxi muy destartalado. Tú abres la puerta, lo recibes, le das su abrazo y de repente tus padres empiezan a voltear el lujo con el que estás viviendo. ¿Qué te diría tu padre? ¿Qué te diría tu madre? Les adelanto mi procesamiento. Cuando hice procesamiento, mi padre me dijo, por fin, qué bueno. Qué bueno que perseveraste. Y mi madre me dijo, ay, hijo, y tú malgastando. Me explico cómo venimos fincado con estructuras. No vamos a la transgeneracional, vamos a la generación anterior, que es la que tenemos que limpiar. ¿Alguna otra pregunta? Queda una, dice Abraham Rivera. Eso no se va a escuchar. Me están cayendo muchos 20, tengo mucho que limpiar. Sandra Elena, muy cierto, es duro pero cierto. ¿Preguntas? Y... ¿Qué hay? Dice, doctor, bueno, voy para allá. Ya nos estamos pasando, discúlpenme, pero las preguntas, me tocaron una pregunta en cuanto a economía y bueno. Doctor, además de ir a terapia con usted, ¿qué autores o videos o meditaciones nos recomienda para lograr la introspección? Ok. Me piden que recomiende yo la hemeroteca y la biblioteca de Alejandría. A veces les digo a mis consultantes, el más burro de la película he de haber tenido que ser yo. Porque yo te voy a ahorrar libros, te voy a ahorrar todos los videos, te voy a ahorrar. Lo que sí te puedo pedir es el favor de ver a Alejandro Lavín. Un malandro, un pelafustán, que me cae bien a pesar de eso. El tipo ha estudiado mucho más que yo y tiene 32 años. Yo apenas 30 años. Y para mí el camino más corto para conocerte, para salir del sabotaje, para ser mejor está adentro. Habemos muchos que ya hemos
tomado el camino largo, ese era el camino que habíamos tenido que decidir y tomar, tal vez sufrir, ¿no? Pero creo yo que te puedes ahorrar mucho dinero de muchos libros, de muchos cursos, yendo hacia adentro. Si quieres ser terapeuta, ves adentro. Han ido psicólogos, han ido estudiantes de psicología conmigo y les digo, qué bueno que viniste porque ahora vas a tener mayor conocimiento intrapersonal. En la terapia, en primer lugar, tú mejoras la inteligencia intrapersonal y por consecuencia la interpersonal. Tú mejoras y liberas tu inteligencia kinestésico-corporal porque empiezas a conocer tu cuerpo. Si de por sí teníamos un bloqueo del no siente, que no nos permitía sentir el amor, ni el que dábamos, ni el que recibíamos, por haber sufrido, vas a empezar a abrir. Ayer en la tarde agarra y sale una persona y me dice, qué ligero me siento de la terapia. Pues nada menos que se había quitado una gran responsabilidad que no le correspondía, valga la redundancia, en donde él desde niño a los 8 años se echó a los hombros a su mamá. ¿Sí? Recuerdo que cuando empecé la teoría me dice, bueno doctor, es que ¿cómo usted cree que mi madre iba a darme lo suficiente de amor? Si tuvo 9 hijos y los tuvo que sacar adelante. 29 años el muchacho. Le digo, ay, qué bonito hablas. Hablas como adulto. ¿Cuánto conocimiento tienes? ¿Qué intelecto tan grande? Sí, lo digo con ironía, pero ahora dime cómo me lo diría un niño de 8 años. Explícame, ¿cómo me diría un niño de 8 años eso que viviste de que tu madre no te dio lo suficiente? A lo que voy es, después de haber descargado, después de haber liberado eso en la terapia, el chico se fue sin la situación de no haber podido rescatar a su madre para poder suplir en complacencia, dándole a ella y cargando él lo que ella misma no le pudo dar suficiente. Hay cosas que tenemos que resolver en el interior. Yo creo que mis consultantes máximo rotan 2, 3 terapias, tienen el conocimiento. Hay gente que quieren trabajar más internamente y entonces ahí es donde ya empieza el trabajo místico, que es la espiritualidad propia. ¿Sí? Si quieren, pueden seguir haciendo preguntas por el Face. Si no se las llegara a contestar sábado y domingo, sería por una diarrea mental después de la plática. Pero el lunes les contesto bien, o el martes que me vuelve a asistir José Alberto lo hago. Había una última pregunta, no sé si quiera contestarla. Max Guevara. Doctor, ¿cómo puedo cerrar un ciclo de divorcio? No sé si se escucha. Me dice alguien en una pregunta, ¿cómo puedo cerrar mi ciclo de divorcio? Si no lo estás creando es porque estás esperando algo de ello. Si ya lo creaste y no te puedes liberar de la persona, es porque te sientes culpable. ¿Sí? Recuerda que los síndromes de duelo, antes de que existiera la tanatología, las enfermeras me llamaban en el turno de la noche a los pisos para poder despedir a sus familiares que estaban teniendo una grave agonía o una agonía prolongada o tenían un proceso demasiado largo en su fase terminal de gravedad. Entonces llegaba yo, hablaba con la persona, su oído, les decía yo el camino, las estructuras, el conocimiento, para dónde jalar, siempre ver hacia la derecha. Yo ya lo había conocido un poquito por parte del espiritismo, Palo Mayombe, santería cubana. Y entonces, la parte más importante que yo hacía en ese momento es decirle, todo va a estar bien. Todos los que están aquí están y van a estar muy bien, te lo prometo. Cuando yo le digo a un paciente mío que va a limpiar y le hago la promesa que se la hago en base a la intención que él tenga de limpiarse. Regreso a la situación del duelo. Si ya está confirmado el divorcio ¿sí? Y tienes un apego con ello, solamente libera el adeudo moral de no haber dado lo suficiente.
porque entonces tendrías que remontar a la situación de la separación de tus padres, o si vivieron juntos, vivieron separados, y empezar a manejar una condicionante de vida de perdonarte lo que no pudiste lograr y complacer. Si te vas al libro, nosotros nos saboteamos por un adeudo moral que vamos formando dentro de nosotros, algo de lo que nos vamos sintiendo culpables. Entonces, busca culpas, anota, en una hoja antes de comprar mi libro, anota, ¿qué fue lo que prometí dar y no di? ¿Qué fue lo que no di lo suficiente? ¿Qué fue lo que pensé que me iban a dar y no lo logré? Y entonces ahí irás liberando el adeudo moral. El adeudo moral es la culpa, ¿sí? Por eso yo trabajo mucho con las madres para quitar el adeudo moral que hace que el hijo sabotee, ¿sí? Entonces espero que esto pueda contestar intelectualmente tu pregunta acerca del divorcio, aunque lo intelectual no resuelve la problemática emocional que hay y que ancla la situación del pensamiento. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Vuelvo a recomendar mi libro, me pide José Alberto, ¿sí? Creo que tiene muy buena información. Esto fue sacado de mi propia terapia, esto fue sacado de mi propia investigación. Me considero con amplio conocimiento, no utilizo la palabra experto ni especialista, ¿sí? Y espero que abra los suficientes canales de información para que ustedes trabajen en base a su conocimiento. Les recuerdo que el trabajo interno es lo mejor. Si me lo hubieran dicho hace 30 años, posiblemente no lo hubiera creído, ¿sí? Un abrazo muy fuerte, con mucho cariño. Me pide a José Alberto darles mi número. Les puedo contestar preguntas por WhatsApp, no contesto llamadas. 22 91 43 75 09. A sus órdenes. Soy el doctor Jesús Porfirio García García. Es inevitable anticipar la palabra doctor, aunque ahora soy terapeuta. Les anticipo, no soy médico recetador. Trabajo con la sabiduría que ustedes tienen en su interior. Gracias. Me siguen escribiendo preguntas, ya después se las doy. Bien, les contesto las preguntas que queden pendientes por escrito, ¿sí? Un abrazo y gracias.